Muy buenas tardes, profesores, profesoras. Bienvenidos y bienvenidas a los que se están conectando a nuestro webinar para UTP en relación a nuestro Plan Nacional Sumo Primero. Vamos a esperar algunos minutos para dar inicio a esta instancia de formación y de apoyo docente. Mientras van llegando, los invitamos a que escriban en el chat de dónde nos están escribiendo, de dónde nos miran. Agradecemos la participación y la asistencia a este webinar. Vamos a esperar algunos minutitos más antes de comenzar. María Elena nos escribe desde New School de Macul, Santiago. Muchas gracias, María Elena. Soledad González también dice de la Escuela Ejército Libertador de Cerrillo. Bienvenida. Siguen conectando. Vamos ahí a esperar unos minutitos antes de iniciar. Analía dice Escuela Luis Cruz Martínez de Copiapó. Muchas gracias, Analía, por asistir. Bueno, comencemos entonces. Estimados jefes técnicos, directivos, muchas gracias a nombre del Laboratorio de Educación y Centro de Movimiento Matemático de la Universidad de Chile, junto al Centro de Innovación y la División de Educación General del Ministerio de Educación, les damos la bienvenida a nuestro webinar Sumo Primero y su aporte a la gestión pedagógica y curricular de la enseñanza de la matemática en la escuela. Saludamos a nuestras panelistas, María Carolina Brieva, representante del Ministerio de Educación, Daniela Rojas, coordinadora del Plan Nacional Sumo Primero, y Paula Holguín, especialista de Educación Matemática del Centro de Modelamiento Matemático, y también coordinadora de lo que ha sido el desarrollo del ChatSP. Les damos la bienvenida entonces a nuestro webinar. Vamos a dar inicio. Dani, continúa con la presentación. Los objetivos del día de hoy es poder comprender cómo Sumo Primero organiza la enseñanza de primero a sexto básico y cómo su planificación apoya la gestión pedagógica. También identificar los principios didácticos de Sumo Primero y cómo orientan la observación y el acompañamiento en el aula. Por supuesto, valorar esta gran herramienta que hemos desarrollado como ChatSP como una herramienta para apoyar la preparación y la gestión de la enseñanza de la matemática. Para poder organizar el webinar del día de hoy vamos a tratar diferentes puntos. Primero, mostrarles cómo hemos avanzado y cuánto hemos avanzado en el Plan Nacional Sumo Primero, cómo propone Sumo Primero planificar la enseñanza de la matemática, cómo Sumo Primero también garantiza el logro de los aprendizajes, de los objetivos de aprendizaje, y algunas claves para observar y acompañar a los profesores, por supuesto, en las clases de matemática con Sumo Primero, y finalmente preguntas y cierre de lo que es este webinar. De todas maneras, cualquier pregunta que ustedes tengan pueden ahí escribirla en el chat, estamos atentos ahí para poder responder y acompañarlos en esta acción formativa. Muchas gracias por la asistencia y Daniela, te doy el pase. Gracias, Caterina. Muy buenas tardes a todos. Antes de continuar, quiero darle la palabra a Carolina Brieva, que nos va a dar unas palabras desde el Ministerio de Educación. Parece que tuvo... Sí, ahí está, Carolina, ahí está. Ahí está, Carolina. Ah, es que Sí. está Hoy con muy, otro. muy buenas tardes a todos. Estimadas y estimados jefes de unidades técnico-pedagógicas, coordinadores de matemática y líderes educativos. A nombre del jefe de la División de Educación General, señor Jorge Figueroa, les saludo afectuosamente y les agradezco estar hoy presente en este webinar.
Como Ministerio de Educación, reconocemos el valioso trabajo que realizan acompañando y guiando los procesos pedagógicos de su comunidad. Son ustedes quienes identifican necesidades, orientan prácticas, impulsan innovaciones y aseguran que cada escuela avance con coherencia y propósito. En este contexto, la instalación de Sumo Primero en las escuelas es una tarea que requiere orientación, acompañamiento y desarrollo profesional continuo. Por eso la participación de ustedes en los webinars y espacios formativos es fundamental. Gracias a su labor, los docentes cuentan con mejores condiciones para apropiarse del programa e implementarlo de manera efectiva en sus aulas. Quiero agradecer también al Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, en particular al equipo que va a dirigir esta jornada. Su aporte técnico pedagógico ha sido clave para fortalecer este proceso y para entregar a nuestras comunidades educativas herramientas de gran calidad. A cada uno de ustedes, muchas gracias por su compromiso, por su capacidad de colaboración y por contribuir a la matemática, que la matemática sea una oportunidad de aprendizaje para todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, antes de comenzar a trabajar en torno a cómo Sumo Primero nos permite orientar y es una herramienta que contribuye tanto a la gestión pedagógica como a la gestión curricular en la escuela, queremos compartir con ustedes cuánto hemos avanzado en este Plan Nacional Sumo Primero. Comenzamos más o menos a mediados de abril y con el propósito de poder aprovechar esta instancia que se genera este año, donde todas las escuelas que tienen subvención estatal están trabajando con la misma colección de texto. Y en una misma escuela, ¿cierto? Estamos trabajando la matemática, todos y todas a partir de la misma colección. Entonces, el propósito de este plan que comienza este año 2025, es mejorar el aprendizaje de las matemáticas de niños y niñas de primero a sexto básico a través del uso de Sumo Primero. Y se han llevado a cabo distintas instancias de apoyo, tanto para los docentes como para los directivos e inclusive para los padres y apoderados. Es así como nos definimos 3 líneas de trabajo, una que tiene que ver con posicionar a Sumo Primero, con que todos estemos enterados que se están usando y conozcamos, las ventajas de esta propuesta didáctica y de aprender matemáticas desde una misma mirada. Se han desarrollado a nivel nacional distintos programas de apoyo, tanto dirigidos a los docentes a través de talleres presenciales. También hicimos un taller presencial para jefes de UTP, seguramente alguno de ustedes nos puede contar a través del chat, participó en su región. Y además se desarrolló el chat SP, que más adelante Paula nos va a ir mostrando con más detalle y nos va a ir contando cómo poder aprovecharlo para poder realizar la gestión en nuestras escuelas. Estamos trabajando desde Arica a Magallanes con distintas instituciones, con universidades y en varios SLEP que trabajan con nosotros, y cada una de las instancias que yo les comentaba, ya sea talleres para docentes o algunas instancias para jefes de UTP, se desarrollan de manera presencial. Ya hicimos un taller presencial para jefes de UTP el primer semestre, pero estamos programando para partir más o menos en abril con un nuevo taller presencial que les avisaremos y en el cual ustedes pueden participar. En total hemos llegado más o menos a 2.750 docentes a través de los distintos talleres que se realizan. Hemos realizado a nivel nacional desde Arica a Magallanes 223 instancias distintas de taller. Trabajamos con 19 socios estratégicos que nos ayudan a ir implementando el plan en las distintas regiones. Si bien trabajamos en cada una de las regiones, son 22 territorios en los que se imparte el Plan Nacional Sumo Primero y en los que queremos llevar las distintas iniciativas de trabajo para conocer más de esta propuesta y aprovechar todos los recursos que se van desarrollando este año y también que vamos a tener el próximo año, porque este plan dura 2 años, 2025-2026. Como les decía, se hicieron 22 eventos de lanzamiento, participaron 1.700 personas a nivel nacional, y aquí la idea
lo que hicimos fue presentar las iniciativas del plan y aspectos relevantes de la propuesta didáctica. Hoy en día en nuestra página web se ven reflejadas las distintas acciones que vamos desarrollando y ustedes pueden ir ahí mirando los recursos y las novedades que van surgiendo a propósito de este plan. Se han hecho 4 talleres para docentes, en todos ellos han participado más de 1000 profesores a nivel nacional. Se hizo un taller para jefes de UTP, donde participaron alrededor de 360 personas. Se hizo un webinar para padres, madres y apoderados. Participaron alrededor de 456 apoderados a nivel nacional. Y estos webinars los vamos a volver a hacer en marzo y abril, marzo-abril más o menos, y los invitamos a que estén atentos para que nos puedan apoyar difundiéndolo en sus escuelas, porque la verdad es que fue una instancia muy valorada por los papás, se contaron aspectos relevantes de la propuesta didáctica y se dieron también algunas orientaciones para que desde la casa podamos apoyar la enseñanza de la matemática que nuestros hijos e hijas viven en las escuelas. Eso ha sido más o menos el plan. Ya se terminó el programa de talleres que se realizó, que se tenía pensado para este año 2025 y como les decía, esto continúa el 2026. Van a haber 4 talleres más. Y la idea del webinar de hoy día, uno de los principales propósitos es que conversemos respecto a Sumo Primero y cómo Sumo Primero me proporciona tanto herramientas como ciertas orientaciones que permiten planificar la enseñanza de la matemática y estructurarla a través de esta colección de textos. Y para eso vamos a comenzar con una pregunta. Yo les voy a invitar a que puedan mirar meterse a este código QR y responder la pregunta: ¿cómo planifican de la enseñanza de la matemática en su escuela? ¿Cómo lo hacen sus docentes? ¿Cómo lo hacen en las escuelas en las que ustedes trabajan? ¿Van avanzando por objetivos? ¿Se guían por el texto escolar? ¿Cómo lo hacen? Los invito a responder esta pregunta. Ahí está proyectándose el QR y vamos a también, Caterina lo acaba de poner en el chat, y les invitamos a responder la pregunta para conocer cómo es la organización, ¿cierto?, que ustedes llevan a cabo en sus escuelas. Mientras tanto voy a responder algunas preguntas, compartirán el PPT, va a quedar grabado el webinar y después se sube a nuestra página. Dani, aprovecho la instancia de, contarte que los profes ya están ingresando al panel. Voy a compartir para que puedan visualizar el panel. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí. Sí, se ve. El panel de planificación, ¿sí? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, Katy. Súper. Sí, se ve. Bueno, muchas gracias primero por estar ahí participando. Ahí tenemos a un directivo que dice: en mi colegio se hace la planificación por unidad y se sigue el monitoreo por los OA. Valentina comenta: por unidad, realizando un trabajo intradisciplinar con los OA. A través de los planes y programas, comenta otro directivo, considerando los objetivos de aprendizaje. Romina dice: los docentes planifican por unidad. Otro participante dice que planifican las unidades y luego las clases, entregan planificación semestral, entregan OA priorizados por unidad, uso del texto escolar, dice Víctor. Aileen dice: a través de la organización por unidades, siguiendo el programa de estudio. Yo tengo una consulta, a lo mejor Katy nos pueden contar en el chat. Cuando se dicen por unidad, ¿son unidades que diseñan los mismos profesores? ¿Y esas unidades abordan un OA o abordan más de un OA? A ver si nos pueden aclarar un poquito a qué se refieren con las unidades. Acá hay un directivo que dice, Dani, que es por OA, y el docente realiza una planificación anual y de ahí planifica mensualmente. Ok. Por las bases curriculares, dice. Mira, acá hay otra observación. Dice: por aquí
se trabaja de manera independiente. Si bien los docentes realizan planificaciones anuales y por unidades, estas no conversan entre cada subciclo. Cada docente lo hace de manera independiente. Ujú. Muchas gracias a todos los que están Sí, participando. Hay muchísimas muchas gracias. respuestas. Acá Luisa dice, en mi escuela cada docente planifica sus clases por unidad. Este año intentamos seguir el orden de los libros Sumo Primero. En las comunidades de aprendizaje coordinamos lineamientos para el ciclo. Ujú. Acá dice, hacen una proyección de los objetivos por semestre y ahora sobre todo primer ciclo con la secuencia del texto del estudiante y además dividen en 4 unidades los objetivos de Ujú. la priorización. Seguimos, Dani, comentando. Sí, ahí dice, Nancy dice, por ejemplo, se planifica por unidad y en orden por OA. Nicole dice, se realiza una planificación por eje y luego por unidad, revisando planes y programas. Los textos escolares se utilizan de apoyo para el desarrollo de algunas clases. Por unidad, siguiendo el programa de estudio. Ahí Carolina dice, Eh, buenas tardes, se acá, planifica por unidad, basados en el sí, texto escolar. acá hay alguien que nos dice las unidades de acuerdo al currículum nacional. Por supuesto que el apoyo es el texto sumo primero. Por OA. Hay, hay varias personas, ¿cierto? Eh, varios profesores que nos van diciendo que en general se planifica por unidad, pero también por OA, ¿cierto? Siguiendo el orden de lo que aparecen en las bases curriculares. Dice, planifican por los OA en forma anual del currículum y articulan entre OA en base a ABP. Se planifica un cronograma y se dividen los OA. O sea, tenemos, al parecer, ¿cierto? Vamos siempre siguiendo el orden de los OA y la distribución se hace de acuerdo a el cronograma del año escolar. Eso me parece que es lo que más se ha repetido, además de el trabajar, ¿cierto?, muy apegado a las unidades que aparecen en los programas de estudio. Vamos, ahora los vamos a invitar, vamos a guardar estas respuestas ahí, luego vamos a volver a retomar algunas de esas respuestas. Fíjense que coincidimos en que la mayoría lo hacemos por A y en orden. Sí, seguimos la estructura de las unidades de las bases curriculares. También habían varias opiniones que dependían mucho también del profesor. Hay una distribución del tiempo de acuerdo a la cantidad de OA que se tienen que trabajar. Nosotros les queremos invitar ahora, ahí está, les queremos invitar ahora a conocer cómo lo hace, cómo se hace, cuál es la propuesta de Sumo Primero, ¿ya? Y para eso vamos a hacerlo con un ejemplo en particular. Entonces, veamos cómo Sumo Primero propone abordar el OA6 de primero básico. El OA6 señala componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva en forma concreta, pictórica y simbólica. Entonces, para poder tener una mirada más general de cómo lo hace Sumo Primero, nosotros en el Plan Nacional Sumo Primero se han desarrollado algunas herramientas que tienen el propósito de contribuir a la gestión curricular y pedagógica en las escuelas. Así que yo le voy a dar la palabra a Paula, quien nos va a mostrar cómo podemos preguntar al chat SP y cómo podemos sacarle provecho a esta herramienta para, por ejemplo, ver desde una perspectiva más general cómo propone Sumo Primero trabajar el OA6 de primero básico. Gracias, Daniel. Ya, vamos. Entonces, la página de Sumo Primero dice sumoprimero.cl. Ustedes pueden ingresar aquí. Yo voy a tener aquí algunas pantallas ya abiertas para que ustedes vayan viendo y no sea tan lento, ¿cierto?, las respuestas, pero si es que no tienen cuenta, puedan generarse una cuenta. Si ustedes se fijan en sumoprimero.cl, yo puedo ver el inicio, puedo ver el chat SP, puedo ver recursos que están asociados a los textos, descargar una aplicación
para poder tener acceso a todos los recursos, puedo tener acceso a las noticias, distintas partes que tiene también este plan, pero ahora en particular nos vamos a centrar en el chat SP. Cuando ustedes ingresan aquí al icono de chat SP, ustedes acá van a ver el propósito que tiene el chat, digamos, el objetivo para el cual fue creado, también sus limitaciones y cómo nos va a ayudar el chat asociado a Sumo Primero. La garantía o la gracia que tiene este chat es que es un chat en Sumo Primero, ¿ya? Utiliza inteligencia artificial, pero todo apunta a mejorar y aprender detrás de Sumo Primero. Entonces tenemos distintos tipos de preguntas que nosotros podemos hacer al chat, ejemplo relacionado con los conocimientos previos, con la progresión de temas, etcétera. En particular, como vamos a analizar el OA6, que fue la pregunta que nos dejó Daniela, ¿cierto? Entonces la idea es que una vez que ustedes se creen una cuenta, van a poder ingresar a Chat SP. La primera vez que ustedes ingresan, le va a dar un mensaje que ustedes son los expertos, porque obviamente cualquier respuesta que dé el chat, usted tiene que revisarla y ver la pertinencia también según su contexto. Entonces, siempre se da ese mensaje también para el usuario, ¿ya? Además de la posibilidad de poder contactarse con nosotros en cualquier momento. Entonces, la pregunta que nos planteó Daniela era, ¿en qué capítulos de primero básico se trabaja el OA6? ¿Ya? Ese es la inicialmente. Y el chat nos responde que el OA6 se trabaja en primero básico en capítulos que se centran en la comprensión y en la manipulación de números. Y nos dice cuáles son los capítulos relevantes para que se llama como un resumen general de lo que es el capítulo. ¿Cuál es el objetivo central que tiene este capítulo? ¿Qué es lo que aborda? Aborda la descomposición y la composición de números, promoviendo que los estudiantes identifiquen y verbalicen la relación entre las cantidades de una colección de objetos, etcétera, etcétera. Además, nos dice son las páginas del texto del estudiante en donde aparece este capítulo y me da la posibilidad de ir visitándolo, ¿cierto? Aquí con este visualizador. Y también me indica las páginas de la guía digital en donde puedo revisar todas las orientaciones. Eso con respecto al capítulo 2 y con respecto al capítulo 7 lo mismo. Me da una visión general, qué es lo que se espera trabajar en este capítulo, las páginas y la posibilidad de revisarlo en el texto del estudiante y también en la guía digital, ¿ya? Estos son los capítulos fundamentales para abordar el OA6. Entonces, esta es la primera pregunta con la que Daniela nos desafió aquí en el chat. Así es que ahora le damos el pase para que continúe ella. Muchas gracias, Paula. Entonces, el chat SP, como ustedes veían, es una herramienta que nos permite ver directamente a través del buscador de temas, que ustedes lo pueden hacer por tema o por OA, ¿ya? Nos dice inmediatamente dónde, en un nivel escolar, puedo encontrar el estudio, en este caso, de un objetivo de aprendizaje. Pero también hay otras herramientas que son muy útiles y aportan a la gestión de la enseñanza de la matemática en la escuela. Una de ellas es la guía digital del docente, que se encuentra de manera digital y ustedes la pueden encontrar en nuestra página web. Fíjense que dentro de las primeras páginas aparecen todos los objetivos de aprendizaje, en este caso de primero básico, que es el ejemplo que nosotros estamos viendo. Y, en particular, nos vamos a centrar en componer y descomponer números del 0 al 20 de manera aditiva, en forma concreta, pictórica y simbólica. Ahora, ya nos adelantó el chat SP que este tema o este objetivo se aborda en 2 capítulos. La GDD nos proporciona y nos permite estructurar la enseñanza a través de entregándonos una planificación anual por unidades que se corresponden con las unidades del programa, tal como la mayoría de ustedes las utilizan en sus escuelas, y
y en este caso aparecen los capítulos. Aquí está el capítulo 2, que está en la unidad 1, y está el capítulo 7, que está en la unidad 2, me dice todos en el primer semestre, ambos en el primer semestre. También en la GDD aparece un tiempo estimado con horas pedagógicas, lo que me permite, ¿cierto?, planificar y tener una visión general del año completo. Pero cuando uno hace un zoom, por decirlo de alguna manera, uno sigue mirando la información que aparece en la GDD, también se proporciona en esta colección de textos una planificación que es semestral. Entonces aquí yo tengo más información. El capítulo 2, que es donde vimos que se trabajaba el OA6, ahí lo dice, es del eje números y operaciones, y además me da el tiempo estimado. Ahí está el OA6. Y en el otro capítulo que me señalaba el chat, es el capítulo 7, donde ahí, además del OA6, se abordan otros OA relacionados con el eje números y operaciones. Si vamos a mirar con un poquito más de detalle, también la GDD proporciona una planificación mucho más detallada para cada una de estas unidades. Y si uno analiza la información que en este caso aparece en el capítulo 2, aparece el tiempo estimado, aparece el objetivo de aprendizaje, pero también me indica o me orienta sobre actitudes, sobre habilidades que se pueden ir desarrollando. Al final de la unidad, igual encontramos una síntesis, encontramos repaso, encontramos una aventura matemática, que es una actividad que permite trabajar de manera coordinada con otras asignaturas y que abordan, ¿cierto?, parte del objetivo que nosotros estamos usando en este ejemplo. En la unidad 2 dijimos que también estaba, y estaba en el capítulo 7, y la información aparece también allí. Si ustedes se fijan, los temas que se abordan primero parten con números hasta 20 y luego pasan a números mayores que 20. Y uno puede ver en detalle cuáles son los objetivos que se trabajan en cada uno de esos temas, y también hay una propuesta sobre habilidades posibles de trabajar y las actitudes. La guía digital del docente en general me proporciona toda la información necesaria que permite estructurar la enseñanza de la matemática a través de Sumo Primero. En este caso me indica en qué capítulos, en qué unidad, cuáles son los temas a partir de los cuales se aborda un objetivo de aprendizaje, y da orientaciones con respecto al tiempo, con respecto a las actitudes, a las habilidades que se puede potenciar, desarrollar a través de el trabajo con estos capítulos de Sumo Primero. Cuando uno va y mira un capítulo en particular en la guía didáctica, al inicio siempre aparece una visión general de este capítulo, que incluye cuál es el capítulo anterior, donde se abordan ciertos conocimientos previos que son indispensables para la comprensión de los aprendizajes que esperamos abordar, en este caso en el capítulo 2, y también me dice hacia dónde voy, es decir, qué aprendizajes futuros para qué aprendizaje futuro nos estamos preparando a través del desarrollo de las actividades de este capítulo. Y eso, vamos a ver en unos minutitos más, es fundamental, porque me muestra cómo Sumo Primero se presenta a través de una secuencia didáctica que está pensada para ir preparando el aprendizaje de los estudiantes. También la guía digital del docente muestra una visión general. Aquí está el objetivo 6, ¿cierto?, que es el que estamos trabajando, el objetivo aprendizaje. Las actitudes que se potencian desarrollar a través de las actividades propuestas en este capítulo, aprendizajes previos, temas, inclusive los recursos adicionales con los que cuenta esta colección Sumo Primero para poder implementar las clases en el aula. Por ejemplo, en este caso hay un material recortable que pueden utilizar los docentes. Hay unos tickets de salida que pueden ser utilizados también para ir evaluando aprendizajes después de una clase. Y luego muestra para cada una de las páginas del texto, esta es la página del texto del estudiante,
sugerencias de gestión y toda la información necesaria, tanto para organizar la enseñanza de las matemáticas, pero también para gestionar la clase en el aula. Esa es la información que nos proporciona Sumo Primero, la estamos viendo de manera general, y ahora les quiero invitar a que podamos responder a través de varios ejemplos, y vamos a ir haciendo algunas preguntas que esperamos que puedan ir respondiendo en el chat. ¿Cómo es que Sumo Primero garantiza el logro de los objetivos de aprendizaje? Veíamos que al consultar por un OA específico, el OA 6 de primero básico, nos dice, se abordan 2 capítulos y nos proporciona toda la información necesaria para generar, tanto para preparar la enseñanza como para gestionarla. Pero ahora yo los quiero invitar a que reflexionemos sobre cómo Sumo Primero garantiza el logro de estos aprendizajes. Y para ello vamos a analizar cómo es que se propone en esta colección de texto, en particular para primero básico, abordar este OA, que es el que estamos trabajando como ejemplo. ¿Ya? Vamos entonces a mirar la primera página que está del capítulo, ¿cierto? Que la acabamos de ver en la guía digital del docente. Esto es lo que aparece en el texto del estudiante. Componer y descomponer números hasta 10 es el título del capítulo, y aparece una actividad, hay una imagen también ahí de una profesora jugando con los estudiantes, y dice, juega cachipún con tu profesora o profesor, y aparecen ciertas instrucciones. Así parte este capítulo. Un ratito más en este mismo webinar vamos a analizar con más detalle esta clase. Pero quería mostrarles que este capítulo comienza proponiendo un juego que motiva a los estudiantes a trabajar la descomposición de números hasta 10. Es un juego que se espera que se realice en la sala de clase y parte de esa manera del capítulo. Y luego, en la siguiente página, aparece esta actividad, una segunda tarea. Aparece una parte A y una parte B. Y yo quiero plantearles la siguiente pregunta y pueden ir escribiendo sus respuestas en el chat. ¿Qué observan en esta página? ¿En qué se parece la tarea A con la tarea B? ¿Qué diferencias observan entre estas dos tareas? Los invitamos y las invitamos a que puedan responder a esta pregunta. ¿En qué se parece la tarea A y B? ¿Qué observan en esta página? ¿En qué se diferencian? Está disponible el chat para que puedan ir respondiendo. Les cuento, Dani, que hay algunos directivos que se están en este momento ingresando al webinar. Por ejemplo, dice acá Carolina Olea, buenas tardes a todos, Colegio La Primavera de Quinta de Tilcoco, región de O'Higgins. René dice, muy buen taller, textos y apoyo. En la misma línea, los invitamos a responder a esta pregunta. ¿Qué observan en esta página? ¿En qué se parece la tarea A y B? ¿Y en qué se diferencia? Vamos a ir analizando entre todos. Fíjense que en la parte superior, ¿cierto?, de la página aparece una imagen. Hay unos niños con unos objetos y una cajita, ¿ya? Esta imagen nos está diciendo algo, nos está dando información sobre cómo es que se espera que se trabaje esta actividad. En la parte A, los niños van a deducir, ¿cierto?, distintas formas de descomponer el número 6. De hecho, Dani, disculpa, Alejandra dice, ¿sí? En ambas los estudiantes construyen su aprendizaje. María Luisa Ahí aparecieron dice, muchas preguntas. ambas son de descomposición. ¿Cómo? Sí, ambas son de descomposición, que aparecieron muchas respuestas al mismo tiempo. Sí. Ambas son de descomposición de los números. Dice María Elena, se parece solo que en la segunda se cambia el nivel posicional, aumenta la cantidad, dice. Esta de manera pictórica y simbólica, además con una imagen de trabajo concreto, ¿cierto? Aquí tenemos, como alguien lo decía, estudiamos las descomposiciones del 6 y luego las del 7, pero en ambos casos se utilizan el mismo tipo de representaciones
y los niños primero trabajan con material concreto y luego lo hacen a través del texto. Esto es algo bien relevante de Sumo Primero en general. El texto y la presentación de los capítulos en los distintos niveles de alguna manera va transparentando cómo se espera también que se gestione en el aula la actividad. Aquí hay una cajita, hay una imagen que me ayuda a entender cómo se espera que se dé esta situación en el aula, y primero se espera que trabajen con material concreto y luego vamos a trabajar en el texto. Veamos cómo seguimos avanzando. Aparece después en la siguiente página la tarea número 3. Dice, completa con los números que corresponden. Y esta es la imagen, la número 3. Dani, Y yo ¿sí? sí, aquí Soledad comentó algo también. Dice, para componer y descomponer, juntan y separan cantidades, Uh-huh. como comentario. Así es. Eh, por acá también dicen, es algo muy sencillo, pero genera impacto en los estudiantes. También esa es una de las, eh, queremos lograr el aprendizaje de los estudiantes a través de ciertas actividades que les permite ir construyendo sus ideas matemáticas. Entonces, vamos a avanzar hacia la tarea 3. Y vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿En qué se parecen y en qué se diferencia la tarea 2 ahora con la tarea 3? ¿Qué observamos al mirar estas tareas en el texto? En la 3 dice María Luisa, se cambia el contexto, de ser bolitas pasan a ser flores. Uh-huh. ¿Y cómo son las flores? Son iguales, son de distintos colores. ¿Cómo son esas flores que aparecen ahí? Están separadas en cada mano. Me dice Soledad, las diferentes formas de descomposición de un número son iguales entre sí. En la actividad 3 es un contexto más real, opina Joseph. Fíjense que hacia la actividad 3, lo que me va proponiendo Sumo Primero para estudiar la composición y descomposición de números hasta 10 es que ahora vamos a trabajar en las descomposiciones del 8. Y en este caso tengo una colección de objetos que son flores, que uno podría en la sala de clases también representar por fichas, por ejemplo, pero una cosa relevante es que son todas del mismo color. Y los niños trabajan deduciendo las formas de descomponer el 8. Una cosa importante es que cuando uno profundiza más en lo que se espera en la gestión, fíjense que aquí aparecen las manitos. La idea también es que lo podamos hacer de manera concreta. Los objetos tienen que ser todos del mismo color y tengo 8 y separo en mis dos manos. Y ahí voy encontrando y voy construyendo las descomposiciones de este número. Eso es muy relevante, porque primero lo vamos haciendo a través de una actividad concreta, pero después cuando vamos al libro, inclusive hay una forma de representar esas relaciones. Yo quiero, Soledad dice, las flores son iguales ya que son unidades. Hay 4 descomposiciones del número. Aquí hay una observación muy buena que hacer, Leslie. Fíjense que se trabajan todas las descomposiciones del 8. Están las 4. Ahí, Salomé, te doy la palabra. Oh, si los niños saben que hay 8 y yo sé cuántas hay en una mano, sé cuánto hay en otro, ¿no es cierto? Es como una actividad muy entretenida, un juego muy entretenido para los niños, las descomposiciones del 8. Como en la cajita, si yo sé que tengo 6 o sé que tengo 7, si conozco un lado, deduzco el otro. O sea, es como Claro. muy interesante la actividad. Muy entretenida, además de ser, como dicen los profesores, de mostrarlo de forma concreta la descomposición de un número. Además, es una actividad que puede ser divertida para los estudiantes porque pueden adivinar, esa es la idea, ¿no es cierto? Que ellos vean que si conocen, conocen lo que hay en la otra mano. Sí. Adriana dice, hay una secuencia didáctica para el aprendizaje. Vamos construyendo paso a paso, pero se va construyendo de manera que los niños van aprendiendo sobre lo que ya han ido estudiando.
veamos cómo sigue. Aparece la tarea número 4, que me propone completar los números que corresponden, en este caso, las descomposiciones del número 9. Tengo 9 flores, dice este niño, pero aquí cambia un poquito la presentación de las flores. David dice, forma las distintas descomposiciones de un número. Samari dice, desde lo concreto se va acercando a lo simbólico. Y yo les planteo entonces la pregunta, aprovechando que están todos conectados al chat. ¿En qué se parece la tarea 3 y 4? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo vamos avanzando aquí en esta página? Samari Dani, como dice, para complementar, ¿sí? como para complementar, en el fondo yo creo que es pensar también como jefes de UTP, cuando acompañamos a los profesores a una clase, ¿cómo esperamos que se gestionen estas actividades? ¿Esperamos que haya diferencias? ¿Esperamos que cómo se conectan una con otra? Como un poco pensando en la gestión de clases también para poder identificar las diferencias y las... Sí. Eh, Eso es muy relevante lo que dice la Paula. Esto, hay una intención, ¿cierto?, de cómo se espera también que se gestione en el aula, y eso es importante que desde la labor como jefe de UTP podamos tenerlo claro cuando acompañamos también a los docentes en el aula. Acá hay algunas respuestas. Dice, hay 2 colores distintos, van en orden secuencial, el aumento o disminución de las flores de cada color. Claro, si uno mira aquí, hay una azul y 8 rojas, rosas, y luego tengo 2 azules y por lo tanto hay 7 rojas. Y uno se podría preguntar, ¿por qué están por color? María Luisa dice 2 colores distintos, pero van en un orden secuencial. En la 4 hay azules y rojas, el mismo color o similar de los cuadraditos. Se aumenta el ámbito numérico, ¿cierto?, entre las dos tareas, es verdad, pasamos del 8 al 9 y hemos construido paulatinamente hemos trabajado con las descomposiciones de los números hasta el 9 hasta el momento. Se diferencian por color, la descomposición es secuencial en la 4. Aquí hay otra observación, dice, se diferencia en que no se presentan las manos para separar, sin embargo, las flores de la actividad 4 tienen los colores de los 4 celestes y rosa de la actividad 3. ¿Ya? Fíjense que en el otro teníamos todas las flores verdes y las manos nos permitían identificar una parte o la otra. Aquí aparecen ordenadas y lo que me permite identificar las dos partes para componer el número 9, en este caso, o cómo descompongo el número 9, son los colores que aparecen ahí. Hay muchas respuestas, dice... Aquí Samari dice, el objetivo es que los niños vayan deduciendo que al aumentar en 1, el otro va disminuyendo en 1. Uno lo puede ver, ¿cierto?, gráficamente al mirar las flores en el mismo texto. Y esto que está aquí no es casualidad, ¿ya? La forma en que se presentan las distintas representaciones en sumo primero son muy importantes. En este caso, aquí hay un orden, no se ponen de manera desordenada porque se espera que los niños vayan respondiendo, vayan determinando directamente, por ejemplo, viendo que aumenta uno, disminuye el otro, las descomposiciones del 9. Por otro lado, miren, quiero que miremos algo en esta misma página porque ya hemos avanzado en varios números que se espera que se descompongan. Este diagrama que me permite completar la descomposición del 8 o la del 9 siempre aparecen con los mismos tonos en el trabajo de este capítulo. O si ustedes se fijan, bajo el 8, bajo el 9, vamos completando una pequeña matriz con puntos, ¿cierto? Y se va completando consecutivamente.
la forma en que se presentan las tareas, inclusive desde lo más gráfico en Sumo Primero, son muy relevantes, porque le van proporcionando herramientas al estudiante que van sabiendo desde inclusive el diseño, el cómo tengo que ir respondiendo, el cómo voy construyendo el aprendizaje. Hice el 8, ahora voy a trabajar el 9. Y la forma de descomponer es similar a cómo la he venido trabajando. Vamos a terminar esta parte, esta sección del capítulo. Después hay otras actividades, pero miren, quiero que observemos ahora la tarea número 5 y la comparemos con la página anterior, pero solo con la 4. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cómo varía? ¿En qué se diferencia la tarea 5 con respecto de la tarea 4 que acabamos de ver? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué diferencia hay entre la tarea 5 y la 4? ¿Y en qué se parecen? Ahora se aborda el concepto de decena. Va en forma descendente, dice Alejandra. Hay un patrón al descomponer. Ya no son flores en lo pictórico, cambian y en este caso estamos usando los cubos base 10, ¿cierto? No hay cambio de colores, pero se sigue en una secuencia. Cambia la forma de representación y tiene que ver con los bloques base 10. Aparece, hasta el momento estábamos usando flores, ¿cierto? En el número 9 habíamos usado flores y ahora aparecen los cubos base 10. Y vamos a estudiar las descomposiciones del 10. Aún no sabemos nada sobre que un grupo de 10 pasa a un nivel superior y se construye una decena, sino que simplemente estamos trabajando la descomposición del 10. Y fíjense que aparece 9 y 1, después 8 y 2, por ejemplo, en el segundo. Y acá en el penúltimo, ¿cuál sería la descomposición? Marlene dice 3 más 7 o 7 más 3. Ya no solo se usa la tabla para escribir solamente, además se escriben los números como 9 y 1 y así sucesivamente. Hay varias respuestas que hacen alusión, ¿cierto?, a la diferencia de esta página con la anterior. Ahora aparecen los cubos base 10, pero además los niños registran ambas descomposiciones, 9 y 1, y acá el 1 y el 9, por ejemplo. Seguimos utilizando el mismo diagrama para representar las descomposiciones, en este caso del 10, y fíjense que el texto tiene información que nos permite, que nos orienta hacia cómo se espera que se gestione y también hacia preguntas que son relevantes de hacer. Si ustedes se fijan, en los otros casos los personajes hablaban cuántas flores tenían, pero acá esta niña dice 9 y 1 son 10, 1 y 9 son 10. ¿Cuáles son similares? Hay una pregunta que es relevante poder hacerla a los niños en esta clase. Voy a ver si es que hay alguna respuesta. Va a progresar, hay varias respuestas, voy a leer algunas. Va progresando el nivel de dificultad y se intenciona la noción de conmutatividad. La estrategia permite que los estudiantes puedan dar la respuesta en diferente orden y esto permite el análisis y reflexión. En la actividad 3 se comienza con el 1 y 9, en la actividad 4 al revés, así observan que hay relación. ¿Ya? Hay varias opiniones que nos permiten ir teniendo distinciones entre una página y otra de esta propuesta del texto. Uno podría pensar, bueno, se trabajan las descomposiciones de los números hasta el 10 en este capítulo y se trabaja todas de la misma manera. Pero hemos visto que entre una tarea y la siguiente hay cosas que varían y hay cosas similares. Y en eso que se va variando, se permite ir construyendo un aprendizaje. Partimos con el 6 y con esta cajita donde los estudiantes separaban una colección
continuamos con el 7 trabajando de la misma manera, pero ya en el 8 cambia el contexto en que se presenta la tarea para descomponer el 8, y ahora lo hacemos con las manos y con una colección de objetos que son del mismo color y completamos las descomposiciones. Luego, en el 9, aparece una colección de flores, pero que se distingue por color. Ahí está la acción de juntar, en este caso, asociada a esa, implícitamente en esa descomposición, y termina finalmente con el estudio de las descomposiciones del 10, y en este caso lo hace con cubo fase 10. Hay una secuencia que me permite abordar las descomposiciones de los números hasta el 10 en este capítulo, y en cada una de estas actividades hay una intención didáctica que me permite ir construyendo paulatinamente el conocimiento. Y una primera idea que queremos destacar con ustedes es que en Sumo Primero se propone siempre secuencias didácticas de tareas que van preparando a los estudiantes para su aprendizaje futuro. Cuando los niños van aprendiendo a través de estas secuencias didácticas, de estas secuencias de tareas, son capaces de usar lo que ya han aprendido para el aprendizaje que están construyendo ahora, es decir, van aprendiendo por y para sí mismos. Siempre en cada capítulo de Sumo Primero hay una secuencia de tareas que se va repitiendo, tanto en la forma, en la forma de plantear las distintas situaciones, que le va proporcionando herramientas a los estudiantes para aprender las formas de aprender, para ir aprendiendo por sí mismos. En Sumo Primero, todas las tareas son importantes. Y nuestra primera invitación hoy día, cuando preparen la planificación del año escolar de la enseñanza de las matemáticas, es que sigan la secuencia propuesta en Sumo Primero. Como ustedes han visto con este ejemplo, en un mismo capítulo, cada una de estas tareas es importante y permite ir construyendo el aprendizaje. A veces pareciera que son parecidas, pero cada una va teniendo cierta intención, va avanzando, va modificando algunas variables didácticas que permite que los niños vayan construyendo su aprendizaje. Dani, ¿Sí? sí, para complementar también ahí, como decías tú, es muy importante no saltarse las tareas, las actividades que parece que fueran similares, pero en este caso, por ejemplo, cuando llegamos a la descomposición del 10, esa es una tarea clave que después va a ser fundamental para las estrategias para sumar, para restar, ¿cierto? Del número 6 como tarea matemática, continúan con el 7, ¿cierto? Pero cuando ya llegan a la descomposición del 10, esto es una tarea que les va a servir mucho para después utilizarla como estrategia de cálculo. Así es que, nada, decir que todas las tareas están relacionadas entre sí, que a veces, aunque no nos cueste distinguir o ver a veces pequeñas diferencias, es importante trabajarlas todas porque están con una intención. Uh-huh. Sí, así es. Y Vamos con también otra cosa, Dani, María Isabel. que fíjense si los profesores les dan tiempo para pensar a los niños, porque no es cosa de que el profesor vaya explicando, sino que el mismo niño vaya descubriendo, vaya mirando uno a uno y le den tiempo para que ellos piensen y den sus opiniones también, porque ellos son los que tienen que ir aprendiendo. Sí, es muy relevante lo que dice María Isabel para que los niños vayan haciendo esta construcción cuando se enfrenten en cada una de estas tareas en una secuencia, ¿cierto? Que tiene cierta intención, es necesario que los niños desarrollen esa tarea. Y para eso hay que darles tiempo para que usen sus propias estrategias, busquen sus propias respuestas para poder generar este aprendizaje de la matemática. Yo les quiero plantear entonces ahora una pregunta. ¿Qué saben los estudiantes de primero básico para abordar el estudio de este capítulo? Hicimos un recorrido, ¿cierto?, página a página con las distintas tareas que se proponen. Es un capítulo breve que aparece al inicio de primero básico, pero uno
la primera pregunta que se debería hacer, ¿cierto?, cuando va a abordar este capítulo es, ¿qué saben mis estudiantes? ¿Qué deben saber mis estudiantes para abordar el estudio de la composición y descomposición de los números hasta 10? Y eso, frente a el trabajo con el estudio de cualquier tema matemático, es una pregunta muy relevante que nos hacemos nosotros como profesores, ¿cierto? Pero también que yo sé que es crucial para el trabajo que ustedes desarrollan como jefe de UTP. Y les voy a invitar a que vamos nuevamente al chat SP y veamos cómo podemos hacer esta pregunta y qué tipo de información nos proporciona el chat. Eso. Bueno, estábamos viendo entonces que el chat nos sirve para hacer distintos tipos de preguntas, ¿cierto? Anteriormente, en la sección de buscar tema, hicimos la pregunta de en qué capítulo se aborda el OA6. Ahora, como nosotros queremos saber qué es lo que saben los estudiantes o qué es lo que deben saber mis estudiantes para poder trabajar este capítulo, yo debo ingresar a la cajita de conocimientos previos y ahí hacer la pregunta de cuáles son los conocimientos previos que necesitan mis estudiantes para abordar el capítulo 2 de primero básico, que es la pregunta que nos convoca. Entonces, ¿qué es lo que nos responde Chat SP? Dice que el capítulo 2, componer y descomponer números hasta 10, se centra en la descomposición y la composición, ¿cierto? Que nos da una visión de lo que ya vimos que era el capítulo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que es fundamental que los estudiantes tengan los conocimientos previos asociados al capítulo 1 de primero básico, que se llama números hasta 10, ¿ya? Nos dice de qué se trata este capítulo. Capítulo, los estudiantes amplían los conocimientos sobre los números mediante actividades, por ejemplo, de cuantificación, escritura, comparación de números, etcétera. Y también que trabajen con la matriz de 10, que es algo que, si ustedes se actividades del capítulo 2 también aparece, ya aparecía la matriz de 10. Entonces, como decía Daniela, vamos previas para poder construir un nuevo conocimiento. Entonces, en este caso, el capítulo 1 de primero básico es fundamental para trabajar el capítulo 2. Uno puede pensar que puede ser, entre comillas, obvio que el capítulo 1 va primero que el 2, ¿cierto? Porque en este caso estamos en primero básico, pero hay capítulos en los que el capítulo inmediatamente previo no es el antecesor como relacionado con los conocimientos previos. Muchas veces tenemos que haber abordado otro capítulo para trabajar el siguiente, ¿ya? En este caso coincide porque estamos hablando del capítulo 2 de primero básico, y aquí nos dice entonces exactamente también dónde está la guía didáctica y las orientaciones. También aprovechar, ya que estamos aquí en el chat, solamente mencionarles que acá tenemos algunas orientaciones también para que ustedes vayan preguntando, como por ejemplo, ¿cómo hacer una buena pregunta? ¿Ya? Hay preguntas que no son buenas porque el chat SP no las va a responder tan bien. Por ejemplo, ¿qué necesitan mis estudiantes para aprender matemática? Son preguntas muy amplias, ¿ya? Entonces, acá nosotros damos pequeñas orientaciones para que ustedes hagan buenas preguntas y le saquen el mayor provecho posible a ChatGPT. También, por ejemplo, cuando en particular y no nos sabemos el nombre, acá nosotros tenemos los índices de todos los niveles para que ustedes también puedan ver los capítulos y también los objetivos de aprendizaje. Entonces, si yo quiero preguntar por algún objetivo en particular, de cualquier nivel de primero a sexto básico o por algún capítulo, estas ayudas que nosotros tenemos. Entonces, frente a la pregunta de qué es lo que necesita mi estudiante, para abordar este capítulo 2, la respuesta de ChatGPT es haber trabajado el capítulo 1. Muchas gracias, Paula. Oye, Yo Dani, ahora, Dani, sí, me sí. gustaría a mí saber de los jefes técnicos que hay aquí, que reconozco algunos de algunas regiones, que ahí los saludé de forma interna, a Erika sobre todo, que es un jefe técnico que lleva a todos sus profesores a una de las sesiones. Preguntarles si han hecho su cuenta de ChatGPT, han ingresado, qué les ha parecido, han interactuado con ella. Yo me imagino que varios de los que están acá ya han implementado
SP. No sé si alguno puede contarnos ahí por el chat. Adriana lo utiliza bastante, dice. Qué bueno, Adriana. Les vamos a pedir entonces que nos vayan contando si es que lo usan y van dejando el registro de la respuesta ahí en el chat. Y si no tienen la cuenta, los invitamos a que la puedan hacer. Inclusive ahora es muy directo. Tienen que poner sus datos, el RBD, su root, y van a poder tener la cuenta que les va a servir, tanto para el chat SP como para descargar los materiales que están disponibles en la página. ¿Ya? Así que los invitamos a hacer la cuenta. Vamos a seguir y yo les quiero hacer una pregunta, porque fíjense que partimos el trabajo, ¿cierto?, de este webinar, poniéndonos un ejemplo con el OA6 y viendo la propuesta de Sumo Primero para abordar este OA. Y lo que nos respondió el chat y después vimos en la GDD es que el OA6 se aborda tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7 del tomo 1 de Sumo Primero, en este nivel que es primero básico, ¿cierto? Recordemos que el OA que estamos trabajando es componer y descomponer números hasta el 20. Y vimos, porque dimos un recorrido a lo que aparece en el capítulo 2 y vimos que hemos trabajado hasta el 10. Trabajamos la composición y descomposición de números del 0 al 10, con harto énfasis en lo concreto y también en lo pictórico, en cada una de las tareas que ahí aparecían. Entonces yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me vayan respondiendo en el chat porque la mayoría usa Sumo Primero y algunos lo usan harto y bastante, ¿cierto? Pero antes de eso vamos a ver cómo sigue el estudio de los A6. Vamos a saltar un poquito para hacer la pregunta que les había señalado. A saltar un poquito y después lo vemos. ¿Por qué creen ustedes que este OA6 se aborda en 2 capítulos distintos? ¿Qué pasará con esto? Fíjense que está ahí el OA2, o sea, el capítulo 2, perdón, y luego viene el capítulo 7. Y hemos dicho, se aborda en ambos. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer para seguir después el análisis y mirar qué pasa con este capítulo 7, les quiero preguntar, ¿por qué creen que se abordan 2 capítulos distintos? ¿Qué pasa con esto? Se amplía el ámbito numérico, dice Claudia. Aumenta el ámbito numérico, coincide Janet. ¿Qué más pasará? ¿Cómo continuará? ¿Será solo el ámbito numérico? Porque aparecen 2 capítulos distintos. Y muchos de ustedes inclusive me dijeron que en generar estructura en la enseñanza de las matemáticas van OA por OA. Se complementa con otros OA. Vamos a ver si esa puede ser una alternativa, ¿cierto? Se relaciona con las decenas. Ahí la imagen algo nos está diciendo. Se comienza con las docenas, se introduce el concepto de docenas, se introduce el grupo de 10. Aparece, ¿cierto?, nuevamente los A6 en otro capítulo, y a veces uno se pregunta, oye, ¿por qué aparecen 2 capítulos? Si en general uno estructura a lo mejor la enseñanza como OA por OA. Pero en este caso salta varios, porque vamos del 2 y luego me salto al 7. Los indicadores de evaluación, dice, hay una profundización del desarrollo del OA. Bueno, veamos cómo continúa. Cuando uno quiere, voy a retroceder aquí, cuando uno quiere ver cómo continúa, cómo se sigue con el estudio de un tema, también el chat SP me permite tener una visión de esa continuidad al estudio de un tema, que puede ser de un tema, por ejemplo, fracciones, área, etcétera, o lo puedo preguntar a partir de un objetivo de aprendizaje en particular. Entonces, yo voy a invitar a Paula para que nos muestre cómo responder esta pregunta, ¿cierto? Que es tan relevante porque aparecen 2 capítulos de LOA a través del chat SP. Otra de las funciones que tiene entonces Chat SP es esta progresión.
¿ya? Progresión de temas, en este caso necesitamos saber cómo continúa o cómo progresa el OA6, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Entonces, hacemos la pregunta aquí en progresión de temas, ¿cierto? Nosotros ingresamos y aquí podemos hacer la pregunta, ¿cierto? Que es ¿cómo continúa el OA6 en primero básico? Yo lo puedo ingresar acá para que ustedes lo vean, yo ya la tenía, pero como a veces demora unos segundos, pero para que ustedes vean aquí en vivo y en directo la pregunta, ¿cómo continúa el estudio del OA6 en primero básico? Y ChatGPT me va a dar orientaciones respecto de la continuidad de este capítulo. También, mientras se carga, les quiero mostrar que acá hay un link que dice, justo me respondió. Ya. Ahí tengo un link que dice, si tienen algún comentario o inconveniente, contáctenos. Entonces, para nosotros también es muy importante conocer la retroalimentación de ustedes, saber si hay algo que no está respondiendo bien o si es que les gustaría que ChatGPT les apoyara. Quisieran ustedes que ChatGPT también les diera más orientaciones. Para nosotros es muy importante conocer su opinión, así es que ahí ustedes nos pueden escribir directamente o en el formulario de contacto. Ahora vamos con la respuesta, que es el estudio del objetivo de aprendizaje 6 en primero básico. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que el estudio de este OA en el curso se aborda en el capítulo 7, que eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Ya sabíamos que se abordaba en el capítulo 2, capítulo 7. Nos dice de qué se trata este capítulo, ¿cierto? Que los estudiantes aprenden los números 60, concentrando la mayor parte del trabajo en los números hasta 20. La organización didáctica promueve que a partir del conteo los estudiantes comprendan la estructura del sistema de numeración decimal. Y eso es fundamental para este capítulo, reconociendo la relación entre la manera de contar mediante agrupaciones de 10 y la escritura de números. ¿Por qué? Porque si bien en el capítulo 2 esto también se trabaja, al ser números más pequeños es más difícil darse cuenta de la estructura del sistema de numeración decimal, que esto es más evidente cuando tenemos números mayores a 10, mayores a 20, en este caso hasta 60. ¿Ya? Nuevamente, para acá las actividades del texto, podemos analizarla y podemos también ver la guía. Pero además nos dice que después del capítulo 7, que está en primero básico, hay un capítulo sucesor. Esto es importante porque el capítulo que viene después de este, en cuanto a la producción de este mismo tema, es el capítulo 1 del siguiente nivel, que es números hasta 100. Y acá, obviamente, se amplía el ámbito numérico, se busca que los estudiantes amplíen su conocimiento sobre el sistema de numeración decimal, que comprendan que para cuantificar una colección grande es útil ir formando estos grupos de 10, ¿cierto? Y que esto nos va a facilitar la escritura del número que representa dicha cantidad. Entonces, cuando nosotros al chat ChatGPT le preguntamos cómo continúa el estudio, nos va a decir el último capítulo al que nos estamos refiriendo y además el capítulo que va a continuar el estudio de, en este caso, este OA. Puedo preguntar cómo continúa el estudio de un tema, cómo continúa el estudio de un cierto capítulo, etcétera. Y ChatGPT nos va a dar la respuesta y fácil. ¿Ya? Muchas gracias, Paula. Bueno, volvamos entonces a la pregunta que nos estábamos haciendo. Ahí la Paula nos explicó a partir del chat ChatGPT cómo continúa el estudio y cómo el chat ChatGPT me permite, ¿cierto?, tener información más detallada y experta en sumo primero sobre estas secuencias didácticas que ustedes en el chat mencionaban. Entonces, fíjense que acá están las imágenes de el inicio, el final del capítulo 2 y el inicio del capítulo 7. Y varios de ustedes señalaban que aparece la decena, que aparecen los grupos de 10. Y yo les voy a volver a preguntar en qué se parece y en qué se diferencian el final del capítulo 2 y el inicio del capítulo 7. Fíjense que terminamos trabajando con los cubos base 10. ¿Se acuerdan que fue una de las cosas que ustedes señalaron cuando analizamos la forma de descomponer el 10? Bueno, eso era muy relevante al finalizar el estudio del capítulo 2, porque al retomar
el, las tareas, el estudio, digamos, y el desarrollo de tareas que permitan abordar o lograr los aprendizajes de los A6 comienza con los cubos base 10 y aquí, tal como ustedes lo señalaban, hay una diferencia. Aparece la decena y por primera vez se sistematiza, se define lo que es una decena y aquí el personaje, ¿cierto? Este es el Puma, dice 10 cubos forman una decena. Y fíjese que la composición de números en este caso entonces cuando es mayor que 10 aparece como 10 más un dígito, es decir, vamos a hacer una composición de números que está basada en el valor posicional de la cifra de los números que voy formando. Otra cosa interesante es que al iniciar el capítulo acá, fíjense que gráficamente Sumo Primero me está orientando a hacer algo con los estudiantes. Esta manito, ¿qué me está mostrando? A ver si, ¿qué está mostrando esa manito? Están poniendo un cubito sobre cada libélula. Y luego se va a construir las unidades, me dice la Adriana. Se va a construir la idea de decena y la composición y descomposición de números entonces en este capítulo 7 aparece desde otra perspectiva. Pero tal como lo hemos dicho antes, las secuencias didácticas propuestas por Sumo Primero permite que los niños vayan construyendo su aprendizaje. Los aprendizajes logrados aquí al final del capítulo 2 me van a permitir abordar la tarea del inicio del capítulo 7. Y no solo en términos de el logro del aprendizaje, sino que también Sumo Primero en la forma de presentar la tarea permite que los niños sepan abordarla, permite que los niños sepan cómo abordar la situación que se me está proponiendo y vayan extendiendo su aprendizaje. Hace relación de los cubos y las libélulas uno a uno, dice Leslie. Lo conecta con el trabajo concreto. ¿Sí? Fíjense que el capítulo continúa proponiendo tareas que ponen en juego la composición y descomposición de números, pero ahora hasta 20. Por ejemplo, acá y en las prácticas los niños van respondiendo 10 y 8 son y hacen esta composición. Y notar, voy a volver una hacia atrás porque noten que cuando ahora tengo los 10 cubitos, aparece este como cajita verde, ¿ya? Y al trabajar acá, aparece esta cajita verde que de alguna manera me está agrupando y dándole como un orden superior a lo que es una docena en el sistema de numeración decimal, en el valor posicional. Esto es una unidad de orden superior, es un grupo de 10. Y entonces, si bien puedo contar por el ladito, están dentro de una cajita verde y eso tiene una intención didáctica. Inclusive aquí aparece una rayita más negra que me muestra cuál es la mitad, donde tengo 5 y 5 en esa cajita. ¿Por qué Sumo Primero? Y esta es una pregunta que uno se hace, es una pregunta que a nosotros también a veces nos han hecho en los distintos talleres, y es ¿por qué Sumo Primero no aborda todo el OA6 en el capítulo 2? ¿Por qué se salta el capítulo 7? ¿Por qué no estaba en el 3, por ejemplo, si lo querían dividir en 2 capítulos? ¿Por qué pasamos al capítulo 7? ¿Por qué no está todo lo adjunto? Si muchas veces, como profesores, ¿cierto? Vamos, yo digo como profesores porque la mayoría de quienes estamos acá son profesores, pero digo, siempre vamos trabajando OA por OA. Eso pareciera, por las respuestas que ustedes nos daban al principio, nos contaban cómo lo hacían en su escuela, en general se va por OA o muchas veces se va por objetivo. Y acá Sumo Primero, al analizar cómo se propone abordar el OA6, nos dice, hay una parte en el capítulo 2 y otra parte en el capítulo 7. Ya vimos, ¿cierto? Y ustedes
así lo manifestaron también, que se aumenta el ámbito numérico, que se profundiza más en el capítulo 7 sobre el trabajo de Esteban, y por lo tanto es súper importante verlo en ambos capítulos, ¿ya? No es lo mismo que vimos antes, sino que es ver ambos capítulos. Pero ¿por qué saltamos al capítulo 7? Esa es una pregunta que uno se hace o que nos hacen de repente. Queremos responder con este ejemplo. Adriana dice, porque los niños deben saber contar y relacionar cantidad y número. Claro, ese es un aprendizaje previo, pero lo vimos en el 1. Entonces, por eso la pregunta es por qué ahora pasamos al 7. Pero hay una madurez, ¿cierto? Hay una profundización, yo creo que es lo que nos está queriendo decir Adriana con respecto a lo que va a pasar ahora en el 7. Fíjense que esta es la secuencia de capítulos cuando uno analiza los aprendizajes previos y lo que viene después. Partimos con el capítulo 1, que tiene los conocimientos previos para el capítulo 2, que es el que estamos analizando, y ahí abordamos los números hasta 10, y como nos contaba Paula, ahí se aborda la cuantificación, la comparación, se trabaja con estos números, con varias tareas que son importantes para entender, para comprender el cómo se forman estos primeros números. Y luego pasamos al capítulo 2, donde trabajamos la composición y descomposición con números hasta 10, que es la que acabamos de revisar. Y lo que nos dice el chat después es que lo que continúa, donde se vuelve a trabajar el OA6, es en el capítulo 7, donde aparecen los números mayores que 10. Entonces, aquí me dice Soledad, por ejemplo, así se asegura, el aprendizaje se estudió con espacio, se va profundizando, ¿cierto? Cambia el ámbito numérico. Fíjense que lo que viene después del capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 5, trabaja adiciones hasta 10 y sustracciones hasta 10. Y nosotros lo pusimos hacia abajo, no en la secuencia. Y esto es muy relevante de tener en cuenta porque para estudiar adiciones hasta 10 y sustracciones hasta 10 es fundamental haber pasado por el capítulo de composición y descomposición de números hasta 10. Entonces aquí la propuesta de Sumo Primero lo que hace es trabajar con este ámbito hasta 10, no solo las tareas relacionadas con el eje número, con el estudio de los números, sino que también tareas que tienen relación con la adición y sustracción de cantidades hasta este ámbito. En estos capítulos de adición y sustracción se abordan situaciones aditivas que inicialmente parten con mostrando acciones relacionadas con juntar. Por ejemplo, juntando 3 y 2 se obtiene el 5. 3 más 2 es una expresión matemática. Aquí estamos por primera vez estudiando la adición en esta colección de Sumo Primero. Y fíjense que se abordan las situaciones aditivas a partir de la acción de juntar, también a partir de la acción de quitar y de separar. Entonces, la propuesta de Sumo Primero dice, bueno, trabajamos la composición, ¿cierto?, de números, y ahora vamos a seguir profundizando en este mismo ámbito numérico, pero abordando las operaciones para darle sentido y que aparezcan ya explícitamente acciones como la acción de juntar y de separar, que están asociadas al estudio de estas operaciones. Y luego que agoté el trabajo en este ámbito y que estudié la composición y descomposición y también las operaciones, aumentamos, como dicen ustedes, el ámbito numérico, porque acá aparece también la idea de decena. Y porque lo A6 además se aborda en conjunto en ese capítulo con otros OA que tienen relación con la cuantificación, con completar secuencias, es decir, con el estudio de los números mayores que 20. ¿Ya? Y tal como nos mostraba Paula, lo que viene después dentro del eje números es el capítulo 1 con números hasta 100 que va a estar en segundo básico y donde se vuelve a trabajar la composición y descomposición, pero ahora con más de una decena. Entonces, una idea que queremos transmitirles hoy día
es que el currículum, en general, una propuesta curricular, una propuesta para la enseñanza de las matemáticas, que estructure la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, no es lineal. Muchas veces hay más de un conocimiento que se va poniendo en juego al desarrollar una actividad, al trabajar un capítulo, y por lo tanto requiere construir unas secuencias que tengan una intención y un sentido didáctico. Y en ese caso, nuestra propuesta hoy día es estas secuencias didácticas que propone Sumo Primero para el estudio de distintos temas. Por ejemplo, acá está la secuencia y la articulación de los A6, ¿cierto? Que se ve en estos dos capítulos, pero que se articula con otros conocimientos dentro de este mismo nivel escolar, que es muy relevante. No es la planificación de estas secuencias no es trivial. Sumo Primero tiene una propuesta y nuestra invitación es que sigan o estructuren la enseñanza de la matemática a través de estas secuencias que ya están dadas y propuestas por Sumo Primero. El que no aparezca todo el OA6, por ejemplo, en el capítulo 2 y se termine de abordar ahí a inicio de año, el que aparezca después en el 7 y no en el 3, por ejemplo, no inmediatamente a continuación, tiene una intención y tiene una justificación didáctica que, como ustedes dicen, varios de ustedes lo decían por aquí, permite que los niños vayan profundizando en su aprendizaje. Vayan profundizando, vayan construyendo, vayan teniendo las herramientas para que al abordar una nueva tarea puedan responderla y puedan aprender por y para sí mismos. Es decir, puedan desarrollarlas y extender su conocimiento matemático. Pero es que esta secuencia es la que me va preparando para llegar a abordar estas tareas sin dificultad. Llegamos pueden anotarnos ahí sus comentarios, si alguien estructura la enseñanza de la matemática en su escuela siguiendo la propuesta de Sumo Primero, nos puede contar su experiencia, cómo lo han hecho, cómo les ha resultado. Vamos a llegar a la última parte de este webinar, que tiene que ver con claves para observar y acompañar una clase con Sumo Primero. María Isabel nos decía hace un rato, hay un tema de tiempo, hay que darle la oportunidad a los estudiantes para que puedan desarrollar sus propias estrategias y abordar las tareas propuestas en esta colección de textos. La Paula decía, hay una intención con respecto a cómo se espera que se gestione una actividad también en el aula. Hay información que es relevante tener en cuenta cuando uno va a observar y acompañar una clase de matemática en cualquiera de los distintos niveles. Entonces yo les voy a invitar a que brevemente analicemos la clase 1 del capítulo 2, donde aparece la foto del juego del cachipún, aparecen unos estudiantes ahí que son personajes de nuestro texto y además hay que completar cierta información. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál será el propósito de esta clase? ¿Habrá que hacer una gestión en particular en el aula? En general, cuando usamos, ¿cierto?, un texto escolar, como que uno está acostumbrado a que el texto se abre y cada niño trabaja con su texto y va completando información con respecto a eso. ¿Será de la misma manera acá? ¿Qué se buscará con esta actividad? Adivinen a quién le vamos a preguntar. Al chat SP. Entonces SP. le vamos al chat SP. Entonces le vamos a dar la palabra a la Paula para que nos muestre cómo preguntar sobre la gestión de una clase. ¿Ya? Entonces voy a dejar acá de proyectar. Ahí está. Yo quiero hacer un comentario mientras la Paula ¿Sí? lo abre. Que aquí ustedes se pueden dar cuenta que esto no es una mera traducción de un texto japonés, sino que está adaptado a la realidad chilena, porque el cachipún yo creo que se juega en Chile, no en otra parte. Entonces es algo común a los niños chilenos. Gracias, María Isabel. Sí, justamente, bueno, acá ChatGPT nos muestra, ¿cierto?, cómo poder, nos da orientaciones para gestionar cada una de las clases, los capítulos, etcétera. Y tenemos otra cajita
recuerden las que hemos usado el buscador de temas, usado conocimientos previos, progresión de temas, y ahora vamos a ir a consultar por la gestión de clase. Esta es una pregunta muy típica del profesor que se hace previo, ¿cierto?, a preparar una clase. ¿Cómo debo preparar esta clase? ¿Qué consideración debo tener? ¿Necesitaré algún material? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada actividad? Y muchas veces también los jefes de UTP, cuando van a acompañar clase, también uno debiera tener esto como a mano para decir, ah, claro, esta es la orientación que está planteada, más o menos para tener una idea, eh, porque hay casos extremos, ¿cierto? Hay en casos que dicen, no, todo el rato con el texto, tienen que estar ahí escribiendo, o hay otros casos en los que dicen, no, yo el texto no, simplemente voy poniendo las imágenes. Entonces, para todas esas cosas, Sumo Primero tiene ciertas orientaciones que el docente puede utilizar. Entonces, aquí en gestión de clases yo puedo hacer la clase 1 del capítulo 2 de primero básico. Entonces, yo inicio la conversación acá, ¿cierto? Referencias de gestión. Ahí siempre me va a dar algunas orientaciones de cómo preguntar, ¿ya? De acuerdo como a la funcionalidad o a la cajita que yo ingrese. También yo les quiero adelantar, mientras ChatSP nos piensa ahí, porque tiene que buscar entre todas las conexiones que tiene, les quiero adelantar que en enero va una nueva versión de ChatSP con más funcionalidades, ¿ya? Ahora tenemos 5, pero después vamos a tener, son más o menos como 10 u 11 funcionalidades. Entonces, cada cajita va a tener sugerencias de gestión para que sea mucho más fácil preguntar por las planificaciones, por actividades integradoras, por evaluaciones, etcétera. Así es que yo, los que no se han hecho cuenta todavía, los invito porque de verdad que en enero se viene la explosión de ChatGPT para que ustedes también lo puedan utilizar desde enero y para que les ayude a planificar todo el próximo año, ¿ya? Cita, además de ChatGPT en la web, vamos a tener una app, una aplicación que va a ser móvil, que la van a poder descargar, celulares, tablets, así que todos los profesores ya no van a haber ninguna excusa para poder consultar a ChatGPT en la sala de profesores, camino a la casa, camino al colegio, camino a la sala, ¿cierto? Algún detalle, alguna cosita que queramos ver. Y ahora, como ya cargó la pregunta, ¿cuáles son las sugerencias de gestión de la clase de uno del capítulo 2 de primero básico? Obviamente vuelve a decir, porque ChatGPT siempre nos va a dar un contexto, ¿ya? De lo que está, y nos vuelve a decir de qué se trata este capítulo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Nos dice que el propósito de esta clase en particular, experimenten que una cantidad se puede separar en dos partes. Y esto se logra mediante actividades que permiten a los estudiantes reconocer que el número 5, que es como inicia, ¿cierto? Por ejemplo, se puede descomponer de distintas formas, como 2 fichas azules y 3 rojas, o una ficha azul y 4 rojas. ¿Qué consideraciones debemos tener para trabajar esta actividad? Dice que esta situación permite que los estudiantes reconozcan que este 5 se puede descomponer de diferentes formas, por ahí lo mencionaban, es una descomposición, ¿cierto? Que no hay una sola forma de descomponer. El estudio de la composición y descomposición de números se hará a partir de una colección de objetos que es separado en dos partes, es decir, también parte desde lo concreto. Los estudiantes completan diagramas contando la cantidad de pelotas, pelotitas, fichas que hay en un lado y en el otro. Esto también se propone hacerlo de manera concreta en la sala de clases con una caja que es muy fácil también de trabajar, con algo que tape, ¿cierto? Etcétera. Y la idea es poder trabajar también utilizando este diagrama, que si se fijan en la imagen que aparecía, lo puedo trabajar con concreto y después yo tengo una representación pictórica de esa misma situación, que es el número arriba, ¿cierto? Y la descomposición en los dos números abajo. Es necesario también que los estudiantes verbalicen la relación que existe entre estas cantidades. Por ejemplo, asociando que si es que tengo 7 pelotas o 7 pelotitas, si en un lado tengo 5, en el otro voy a tener 2. Si en un lado tengo 3, en el otro voy a tener 4. ¿Ya? Y aquí otras sugerencias, utilizar fichas para que los estudiantes puedan manipular o pelotitas para que puedan visualizar las descomposiciones.
que puedan fomentar la verbalización de las relaciones numéricas para reforzar esta comprensión y organizar el aula de manera que los estudiantes trabajen en grupos pequeños para facilitar la interacción y el intercambio de ideas. Nuevamente nos propone poder mirar la guía digital si es que tengo alguna duda, poder descargarlo, poder agrandar, hacer un zoom y poder ver con mayor detalle las orientaciones que hay para esta actividad en particular. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, Dani, ChatGPT nos da sugerencias para gestionar todas las actividades y todas las clases de Sumo Primero, ¿cierto? Y nos ayuda en la planificación, en los tiempos, en ver los recursos que podemos tener a disposición, en ver si es que trabajo directamente en el texto de inmediato o no, o necesito a lo mejor algún material. En este caso, yo cuando reviso esto me doy cuenta que lo ideal es tener una cajita, lo ideal es tener fichas, ¿cierto? Lo ideal es tener en disposición a los estudiantes para poder trabajar en grupo las distintas descomposiciones. Ujú. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahí está lo que nos dijo el chat SP y vamos a revisar lo que dice la GDD. Fíjense que esto lo habíamos visto, está la información en general de la clase, pero también las sugerencias de gestión. Y es muy relevante poder mirar esta información, sobre todo cuando ustedes van a observar o acompañar una clase de profesores que están usando Sumo Primero. El propósito está clarito acá en la GDD y también lo daba el chat, que los estudiantes experimenten que una cantidad se puede separar en dos partes. Me dice la habilidad que se puede, que se potencia desarrollar con esta actividad, pero también lo que necesito. Necesito 2 colores de plumones, ¿ya? Luego, si uno va analizando, aquí lo pusimos por parte, aparece una descripción de la gestión esperada con esta actividad. Fíjense que hay algo que es súper relevante. Nosotros vimos todo el capítulo 2 porque es un capítulo cortito, queríamos mostrar y trabajar con ustedes un ejemplo. Y partimos trabajando las descomposiciones del 6, ¿cierto? Y nos falta el 5. Fíjense que una cosa importante, que ahí yo la destacamos, es que se van a jugar 5 partidas. Las descomposiciones del 5 se trabajan al inicio del capítulo a través de este juego. Y es muy relevante el que se hagan esto y que hayan 2 colores para ir registrando las respuestas. Aquí da una sugerencia. Si gana, se anota en un círculo rojo y se pierde o empata, se anota con el círculo azul. Es decir, separo esta cantidad, la descompongo en otras 2 a partir de los resultados del juego. Se espera que se vayan anotando los resultados en la pizarra e inclusive se sugieren algunas preguntas que el profesor puede hacer mientras va desarrollando esta clase. Es decir, en la GDD, y también lo hemos visto en el chat, pero acá en la GDD con mucho detalle, se presentan los recursos, las preguntas clave y las consideraciones didácticas que se deben tener al gestionar una actividad. Entonces, aquí nuestra invitación para ustedes es la siguiente. Sabemos que ustedes acompañan, observan clases de matemática. Nuestra invitación es a mirar la GDD cuando se trabaja la enseñanza de las matemáticas en la escuela estructurada a través de Sumo Primero. La guía digital del docente proporciona toda la información necesaria para apoyar la enseñanza de las matemáticas en las aulas de primero a sexto. Proporciona información sobre la gestión, proporciona información sobre si tengo el libro abierto o no lo tengo abierto. Fíjense, si uno retrocede un poquito más atrás, o bien en la siguiente me parece, no necesariamente siempre el libro debe estar abierto. Hay actividades que se sugieren que se hagan antes de abrir el texto porque queremos que los estudiantes piensen, utilicen sus propias estrategias y por lo tanto no siempre estamos trabajando sobre el texto escolar, pero sí Sumo Primero, a través de este texto y a través de todos los recursos adicionales, orienta todas las clases de matemáticas. Es decir, aquellas que están sin el texto, también hay una orientación y una propuesta sobre cómo gestionarlas en el aula. Como decía Paula, aquí
Lo importante es tener, por ejemplo, fichas de 2 colores, o ir dibujando en la pizarra pelotas de 2 colores, ¿cierto? Que se juega al cachipún. Aquí de alguna manera se transparenta lo que se espera que hagan los niños, y después que lo hagan, la idea es que miren qué pasó con Ana, José y Paula. Pero después que yo lo hice, después que yo anoté, conté y vi cómo se descompone el 5. Ese punto respecto al texto, fíjense que la guía igual lo señala. Al mirar acá, a continuación de la sugerencia de gestión dice, a continuación pídales que abran sus textos y muestren los resultados de Ana, José y Paula. La guía me dice cómo trabajar, cuándo abrir el texto, cómo gestionar cuando es ir el texto. No es necesario que el profesor piense en una clase adicional. Aquí hay una sugerencia de también las clases que son más de exploración, iniciales, donde hay un problema que resolver. Estamos además motivando a los niños mediante el juego, un juego que les es cotidiano a ellos. Todo eso ayuda a que aprendan. Así es. Y como dice acá, la consigna es que son 5 partidas. Es decir, la descomposición del 5 se construye a partir de este juego que está al inicio del capítulo. Las consideraciones didácticas son aspectos didácticos clave para que la clase funcione bien. Aquí, por ejemplo, está la distinción de los 2 colores y claramente en que el total es 5. Y por lo tanto, para terminar y poder darles la posibilidad de que nos hagan preguntas o hagan sus comentarios, como recomendaciones para observar una clase de matemática con Sumo Primero, es revisar la GDD o utilizar el chat SP. Ahí aparecen orientaciones para la gestión de esa clase. Importante, este es un texto distinto. No siempre tiene que estar abierto sobre la mesa de los estudiantes. Hay muchas actividades que se propone que el profesor las plantee, por ejemplo, escribiendo el problema en la pizarra, ¿ya? Pero que las plantee sin el texto para que el estudiante tenga la oportunidad de resolverlo. Cuando abrimos inmediatamente el texto, de alguna manera nuestros personajes, que son un apoyo para las clases de matemáticas, terminan soplándole la respuesta a los estudiantes, porque los estudiantes van a copiar lo que dice el personaje. Y la idea es que ellos busquen sus propias estrategias y sus propias respuestas. Por otra parte, en Sumo Primero, en los textos hay símbolos que nos van orientando sobre cosas que son importantes. Trabajo colectivo. Se espera ahí que haya una propuesta de un problema y que los niños tengan la oportunidad de buscar su propia estrategia. Cuando se parte cuando estamos extendiendo el conocimiento, cuando vamos a estudiar un tema nuevo o a pasar un poquito más allá en el tema que estamos trabajando, aparece este símbolo. El ejercita debería estar el libro abierto porque vamos a hacer trabajo la técnica, vamos a practicar, vamos a ejercitar. Aparecen todas las definiciones y puntos importantes y también siempre me va indicando dónde hay material que yo puedo usar también en la clase. Mientras le abrimos el chat para que nos hagan sus preguntas, sus comentarios, les dejo proyectada un QR que los lleva a una encuesta que esperamos que puedan responder. Para nosotros es súper importante tener información sobre sus apreciaciones sobre esta instancia. El próximo año vamos a partir con un taller presencial donde les vamos a invitar a todos ustedes a que puedan participar y luego vamos a hacer otro webinar como este con otro tema. Así que es importante también que nos digan si es que hay un tema relevante a abordar a través de estas instancias de trabajo con Sumo Primero. Dani, y otra cosa a puntualizarle es que la guía didáctica tiene toda la planificación armada, hecha, entonces Sí. de repente no es tan necesario que los profesores planifiquen, sino que sería bueno que revisaran esta planificación y sobre esa hicieran sus comentarios y organizaran, porque a veces pierden mucho tiempo planificando. La planificación es necesaria, pero aquí hay una gran ayuda entre el chat SP y la guía didáctica para esta planificación. Eso quizás dar con un poquito más de flexibilidad a la planificación y ocupar estas herramientas.
Sí, hay un tiempo que se puede utilizar en preparar bien la clase, en estudiar bien el tema, porque la planificación, como dice María Isabel, está dada. Nuestra invitación es que la usen, la ajusten, ¿cierto?, al contexto de cada uno y que se pueda aprovechar de trabajar en torno a la misma propuesta didáctica, preparando las clases a lo mejor en conjunto entre pares de profesores de un mismo nivel o entre profesores de distinto nivel. Una cosa que tiene una ventaja que tiene el que todos estemos trabajando y enseñando matemáticas desde una misma mirada es que podemos ir hacia atrás y hacia adelante. Es decir, cuando el profesor de segundo básico estudie el capítulo que vimos que era la continuación, ¿cierto? Números hasta 100, el capítulo 1 me parece que es, eh, él puede mirar hacia segundo, cómo se vio antes, cómo se introdujo la decena, porque así mismo siguiendo la misma propuesta didáctica, se va a introducir la centena. Entonces, es una oportunidad y hay una propuesta para estructurar, para planificar. Nosotros les invitamos a que la puedan revisar, que la puedan ajustar a su contexto, pero que se guíen por ella para que así puedan preparar en conjunto, ¿cierto?, los docentes, las clases que aparecen propuestas acá. Delfina dice taller presencial genial. Genial. Sí, lo hicimos en todas las regiones, Delfina. Y en nuestra página web ahora no hay tanta información de eventos porque ya estamos terminando las instancias, se terminaron las instancias presenciales, pero en marzo volvemos con todo y ahí aparecen fechas, lugares. Hacemos al menos un taller presencial en cada región. En algunas regiones que son más grandes hay más de un lugar en que implementamos. Sí, Dani, eso quería yo recordarles también, invitarlos a que el próximo año estén muy atentos, que vamos, no son los mismos talleres de este año, entonces vamos avanzando. También van a estar disponibles los talleres que se hicieron este año, entonces pueden revisar. Es necesario que hayan asistido a los talleres anteriores para entrar a uno nuevo, así es que si alguien no se ha sumado todavía, puede inscribirse en las fechas cuando ya se estén disponibles, pero el próximo año hay nuevos talleres para docentes, para jefes de UTP, web, y estén muy atentos también a ChatSCP. En enero, finales de enero, vamos a tener una nueva versión mejorada y cualquier comentario, ajuste o recomendación que ustedes nos quieran dar a través de sumoprimero.cl, el chat, nosotros vamos revisando y vamos tratando de tomar todo lo que podamos. Uh-huh. Alguien pregunta, ¿no? Si es que enviaremos Miguel, si es que enviaremos la presentación, no la enviamos por correo, pero sí se sube el video del webinar y la presentación a la página recursos. Muy prontamente, esperamos esta semana, va a haber una actualización de la página y vamos a subir todos los materiales que se han utilizado en talleres y webinars durante este año. Ya, así que para que puedan ir ingresando a la página, generalmente estamos poniendo información ahí. Ya, dice René, dice, creo que es importante acompañar el monitoreo del uso de Sumo Primero con participación de docentes, ya sea presencial u online. Gracias. Esa es la idea de estos webinars, poder darles herramientas para poder hacer el monitoreo con los recursos que tiene Sumo Primero. Eso facilita, ¿cierto?, el trabajo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo se complementa con la colección que están usando los docentes en el aula. Muchas gracias por el taller. Hay talleres con elementos digitales o juegos tecnológicos articulados con el texto. No, en general los recursos son materiales que sugieren texto, la GDD y además material recortable que pueden usar en las clases de matemáticas. No tenemos como desarrollo de aplicaciones digitales como que lleguen directo a los niños. Consumo primero, el chat es para los docentes, para ustedes. Muchas gracias, esto les va a servir para poner nuevas energías. ¿Se usarán los mismos textos de este año o hay modificaciones?
hay una nueva edición. Siempre se van revisando y se van editando, pero es una nueva edición, no es una nueva versión desde cero, ¿ya? Sino que se hacen mejoras, ajustes, de acuerdo a lo que se va viendo, y eso lo hace el Ministerio de Educación. Este año no lo hacemos nosotros porque es solamente una nueva edición. No sé, yo no alcanzo a ver todas las... muchas ¿Material gracias llegará a por los establecimientos, Dani? Pregunta. ¿Qué material? ¿Los textos? ¿Solo el texto del estudiante? Llegan los dos tomos del texto del estudiante. La guía didáctica digital del docente la pueden descargar desde nuestra página. Eh, Nosotros recomendamos, si es posible, el colegio imprimir a lo mejor un tomo de cada guía es ideal, lo pueden dejar en la sala de profesores, pero lo que llega impreso al establecimiento son los textos del estudiante. El tomo 1 y el tomo 2 para cada nivel escolar, y me parece que el próximo año va a llegar también un tomo para cada nivel escolar, digamos los dos tomos para los profesores. Dani, Pero dicen, otra muchas gracias. cosa, perdón, es que respecto a lo del material, decir que en la página de sumoprimero.cl, en la parte de recursos, también hay un auto ejecutable que pueden descargar y tener en el computador, en la tablet, como para poder acceder de manera mucho más rápida y fácil. Lo pueden descargar con internet, pero después no necesitan internet para tener que revisarlas a cada rato. Entonces, esa es la gracia de todo el material de una sola vez. Dani dice muchas gracias por la capacitación, muchos ejemplos y gran claridad de los contenidos. Gracias por el taller, buen taller, gran apoyo. Saludos cordiales desde Cauquenes, Escuela Ecológica, Rosita Higgins. Gracias, interesante propuesta. Y nos pregunta Olga, ¿los textos continuarán con priorización? Los textos que se van a entregar el próximo año son una nueva edición, por lo tanto responden al mismo currículum priorizado, pero en el caso de Sumo Primero, la cantidad de objetivos que no abordan son mínimos, porque abordan en general todos los objetivos de las bases curriculares de primero a sexto. Son muy poquitos los que están con menor profundidad, y se están buscando alternativas en conjunto con el Ministerio para poder proporcionar el apoyo para esos objetivos en particular que quizás no se profundiza tanto en el texto porque esta edición es del currículum priorizado. Muchas Excelente gracias, Soledad. instancia, encuesta respondida, muchísimas gracias. En la escuela estamos trabajando para utilizar el texto de manera efectiva. René dice desde Escuela Ejército Libertador de Puente Alto, agradecemos el taller y los que se realizaron durante el año de forma presencial. Gracias René, qué bueno que asistieron, nos alegramos mucho. ¿Cuál es la página? La voy a dejar escrita aquí en el chat para aquellos que no han podido ingresar. Ahí está. Gracias, Paula. Muchas gracias a ustedes por participar. Estén atentos a nuestra página. No sé si Carolina, María Isabel quieren señalar algo al cierre. Quiero agradecer a todos ustedes por participar. Gracias, Daniela, también por el taller. Ha sido un excelente taller. Y los animo a seguir participando, a usar el chat, que es una tremenda herramienta y que para ustedes como jefes de UTP también les va a servir mucho para poder orientar a sus docentes. Gracias, Bueno, Carolina. damos por finalizado nuestro webinar. Muchas gracias a todos los jefes técnicos, directivos que asistieron el día de hoy. Sigan las redes sociales del Mineduc, del CMM, que ahí están todas las instancias para continuar con las acciones del Plan Nacional Sumo Primero. Que estén muy bien, que sea una buena semana. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Chao. chao.